Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, digamos que me tiene completamente enganchado y creo que a ustedes también les va a encantar. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem, esa noche inolvidable, ¿no puedo olvidarte qué pasó entre ellos? Es que solo con leerlo ya te imaginas el drama, la intriga, el romance, y todo lo que se te ocurra. Para los que no estén familiarizados, estamos hablando de la serie turca Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Y si ya la conocen, saben perfectamente a qué me refiero. Esta serie con Kerem Bürsin y Hande Erçel en los papeles principales, se convirtió en un fenómeno mundial y por buenas razones. Hoy vamos a desentrañar esa noche inolvidable, esa noche que marcó un antes y un después en la relación de Eda y Serkan. ¿Por qué es tan importante esa noche? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y por qué Kerem, y nosotros, los espectadores, simplemente no podemos olvidarla? Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra, y tratar de entender qué fue lo que los unió de esa forma tan intensa, y que a su vez provocó tanto conflicto y drama. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en el mundo de Eda y Serkan, en la magia de Estambul y en el torbellino emocional de esa noche inolvidable. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya sabes, aquí hablamos de series, de cine, de todo lo que nos apasiona. Y no te olvides de darle un like a este vídeo si te gusta el contenido. Bueno, vamos a empezar por el principio, o mejor dicho, por el contexto. Para entender la magnitud de esa noche, tenemos que recordar cómo era la relación de Eda y Serkan antes de que ocurriera. Inicialmente su relación fue producto de un acuerdo. Eda, una estudiante de arquitectura con muchos sueños, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, a cambio de que él le pague una beca para estudiar en Italia. El acuerdo era simple, fingir, fingir y fingir. Pero como suele pasar en las novelas turcas, la química entre ellos era innegable. Empezaron a conocerse, a compartir momentos, a discutir, y a enamorarse, claro. Serkan, un hombre frío y distante al principio, comienza a mostrar un lado más vulnerable, más humano. Eda, con su espíritu libre y su alegría contagiosa, le enseña a ver el mundo de una manera diferente. Pero como dije, todo era fingido y Serkan, por su personalidad, era reticente a comprometerse emocionalmente. Sin embargo, la tensión sexual y emocional entre ellos era palpable. Constantemente se evitaban, se buscaban, se peleaban, un verdadero tira y afloja. Y es en medio de toda esta dinámica, de este juego de gato y ratón, que llega esa noche inolvidable. La noche en sí misma no es tan elaborada en cuanto a escenarios o situaciones. Es, de hecho, bastante simple. Están en un evento, una fiesta. Y la atmósfera, el ambiente, la música, todo contribuye a crear un clima propicio para que las emociones fluyan. Es como si todo el tiempo, toda la tensión acumulada durante semanas, explotara en un solo momento. Hay un momento clave, un instante que lo define todo. Es cuando Serkan, finalmente, cede a sus sentimientos. Es cuando se da cuenta de que está enamorado de Eda. Y no solo eso, sino que se lanza. Olvida las reglas, olvida el acuerdo, olvida todo. Y la besa. Y no es un beso cualquiera, es un beso apasionado, lleno de deseo y de amor. Ese beso, esa noche, es la culminación de todo lo que habían construido hasta ese momento. Es la confirmación de que lo que sentían era real, que no era solo un juego, que no era solo un acuerdo. Es el momento en el que ambos se entregan por completo al otro. Y la cámara lo captura todo con maestría, con primeros planos que resaltan la intensidad de sus miradas, de sus labios, de sus manos. Después de ese beso, la noche continúa. Hay caricias, hay miradas cómplices, hay promesas, promesas de un futuro juntos. Hay un sueño, un ideal de felicidad que ambos comparten. Es una noche de ensueño, una noche mágica, una noche que marca un antes y un después. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta noche sea tan inolvidable? En primer lugar, la autenticidad de las interpretaciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química es palpable, su conexión es real. Se nota que se entienden, que se complementan, que se sienten cómodos el uno con el otro. Y eso, amigos, se transmite a la pantalla. Logran transmitir la tensión,
el deseo, el amor de una forma tan creíble, que es imposible no engancharse. En segundo lugar, la dirección y la fotografía. La forma en que se filma esa noche es impecable. La iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo está pensado para crear una atmósfera romántica y sensual. Cada detalle, cada gesto, cada movimiento, está cuidadosamente planeado para que la experiencia sea inolvidable. En tercer lugar, la historia en sí misma. La historia de Eda y Serkan es una historia de amor clásica, pero con elementos modernos y refrescantes. Es una historia de dos personas que se encuentran, que se enamoran, que se enfrentan a obstáculos, pero que a pesar de todo, luchan por estar juntos. Y eso, al final, es lo que nos conmueve a todos. Pero como todos sabemos, la felicidad no dura para siempre. Y lo que hace que esa noche sea aún más inolvidable es lo que viene después. El secreto que se revela, las mentiras, las traiciones, el dolor. Todo eso hace que esa noche sea aún más valiosa, porque es el recuerdo de un amor puro, de un amor verdadero, que se ve empañado por las circunstancias. Después de esa noche inolvidable, las cosas se complican. Serkan se aleja, Eda sufre, y la historia da un giro inesperado. Pero a pesar de todo, esa noche siempre estará presente en sus corazones. Y en los nuestros, por supuesto. Es un recuerdo que los define, que los impulsa a seguir adelante, que les da fuerzas para luchar por su amor. Es una noche que los une de una forma que nada ni nadie podrá romper. Es una noche que representa la esperanza, la ilusión, la pasión, y también el dolor, la decepción y la traición. Es una noche que refleja la complejidad del amor, la vida y las relaciones humanas. Y hablando de Kerem, su interpretación en ese momento es, wow. Realmente supo transmitir la vulnerabilidad y el enamoramiento de Serkan. Ves a un hombre que por fin, se permite sentir, que se entrega a la pasión sin reservas. Y Ande, por su parte, es un torbellino de emociones. Su mirada, sus gestos, su forma de ser, te hace vibrar con ella. La conexión entre ellos es tan palpable que es imposible no sentir la misma emoción que ellos. Y ojo que también hay que destacar la música. La banda sonora de Senkalkapm es maravillosa, y en esa escena en particular, la música juega un papel fundamental. Acompaña cada momento, resalta la intensidad de las emociones, y te sumerge completamente en la historia. La combinación de la música, la actuación y la dirección hacen de esa noche algo verdaderamente memorable. Es importante destacar que el contexto en el que se desarrolla la serie, el ambiente de Estambul, también aporta mucho a la atmósfera de esa noche inolvidable. La ciudad con su encanto, su romanticismo, sus paisajes, es un personaje más de la historia. Y en ese momento, todo confluye para crear una experiencia única. Creo que lo que realmente hace que esa noche inolvidable sea tan impactante es que nos recuerda que todos anhelamos ese tipo de conexión, esa pasión desenfrenada, ese amor que te consume y te transforma. Todos soñamos con encontrar a alguien con quien compartir esos momentos mágicos, esas noches inolvidables. Y aunque la historia de Eda y Serkan es una ficción, nos invita a reflexionar sobre el amor, la lealtad, la confianza y la importancia de luchar por nuestros sueños. Nos recuerda que a pesar de los obstáculos, el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Kerem, esa noche inolvidable, ¿no puedo olvidarte qué pasó entre ellos? Es una pregunta que creo todos nos hacemos al ver la serie. Y la respuesta es compleja, pero a la vez simple, pasó el amor. Un amor que a pesar de los problemas, sigue vivo, un amor que nos hace soñar, un amor que nos inspira. Y es que al final, esa noche es mucho más que un simple encuentro. Es el símbolo de un amor verdadero, de una conexión profunda, de una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Es una noche que nos enseña que el amor, a pesar de sus altibajos, es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Espero que este análisis les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad me encanta hablar de esta serie, de sus personajes, de sus momentos, y por supuesto, de esa noche inolvidable. Hay tanto que analizar, tanto que comentar, podríamos estar hablando horas. Así que, resumiendo un poco, hoy hemos explorado la importancia de esa noche inolvidable en la serie Senkalkapm, analizando los factores que la hacen tan especial, la química entre Kerem y Ande, la dirección y la fotografía, la banda sonora, el contexto de la historia y el impacto emocional en los espectadores. También hemos reflexionado sobre el significado del amor, la pasión y la lucha por los sueños.
Hemos desmenuzado cada detalle, cada mirada, cada momento, y hemos redescubierto por qué esta serie nos cautivó a todos. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho recordar esos momentos inolvidables de la serie. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de esa noche inolvidable? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, aquí hablamos de series, de cine, de todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.